Buenas tardes, mi nombre es Oscar Díaz y a continuación expresaré mis diferentes participaciones en las diferentes etapas del proceso de controversias contractuales. Dentro de la presentación de la demanda tuvimos un trabajo de tipo colaborativo. Si bien todos nos encargamos de hacer una revisión exhaustiva de todos los datos consignados en la presentación, yo por ejemplo planteé la temática del caso, que junto con mis compañeros desarrollamos y de manera más específica estuve activo con el tema probatorio, violación normativa y caducidad. Dentro del tema probatorio me encargué de diseñar varias de las pruebas, como por ejemplo el poder, el contrato suscrito entre el municipio de Cali con sus obras, comunicado del alcalde, entre otras. En cuanto a la normatividad aplicable, determinamos que el proceso debía adelantarse a través de las pretensiones propias de las controversias contractuales, por tratarse de una controversia ocurrida en el marco del desarrollo de un contrato entre un municipio y un particular. En consecuencia, revisé el tema de la controversia contractual para posteriormente identificar cuál había sido la normatividad violada, ahondando en los presupuestos procesales para este tipo de pretensiones contenidas en la Ley 1437 del 2011, así como también revisando los elementos sustanciales en las normas de responsabilidad contractual, del Código de Comercio y de la Ley 80 del 93, y por supuesto principios. Finalmente, dentro de la revisión presté especial atención en los términos de caducidad y prescripción, ya que no queríamos correr riesgos y queríamos que todo quedara ajustado con los términos establecidos por la norma. Dentro de la contestación de la demanda, audiencia inicial y la audiencia de pruebas, en esta entrega hicimos, al igual que en la anterior, trabajo colaborativo en la revisión de toda la información y la construcción de la contestación. Al momento de elaborar los documentos estuve en la construcción de los elementos del expediente del proceso. Particularmente me enfoqué en los antecedentes contractuales a la expedición del acto administrativo de liquidación unilateral, aportando documentos como el acta de evaluación de propuestas, el contrato de interventoría, los estudios previos, entre otros. Para ello me guié también por el artículo 181 del CEPAC, el cual indica y divide también las partes que deben adelantarse dentro de la audiencia de pruebas. A partir de allí, recopilé el contenido de la audiencia en un listado y me puse a revisar si la información del acta de la audiencia contaba con todas las etapas. Una vez hecho esto, realicé el video explicativo, en donde mostré lo que había acontecido en dicha audiencia, explicando los supuestos formales que nos dice la norma y cómo seguir el orden de la audiencia. Entonces, lo que hice fue eh, los documentos de los antecedentes contractuales y desarrollé la parte del video explicativo de la audiencia de pruebas y el acta de pruebas, aprendiendo pues dentro del proceso la identificación de las partes, cómo se da el saneamiento del proceso, la práctica de pruebas documentales de ambas partes, la práctica de las pruebas testimoniales de ambas partes y el debido proceso en la que se desarrolla. Entonces, pues tenemos que se toma el juramento del artículo 220 del Código General del Proceso, se le dice los generales de ley a la persona que va a su testimonio, el informe al testigo acerca de los hechos objeto de su declaración, se hacen pues las preguntas del magistrado, preguntas de la parte tanto demandante como demandada. Y finalmente, pues la audiencia concluye con la fijación de la fecha de audiencia, de alegatos y juzgamiento. Entonces fue muy interesante porque pude aprender sobre todas las partes procesales de dicha audiencia. En cuanto a la audiencia de alegaciones y juzgamiento, esta tuvo lugar el 28 de abril del 2016, siendo las 2 p.m. Dando cumplimiento al contenido de la audiencia, se verificó la comparecencia de las partes a la diligencia, así como también la del Ministerio Público. Agotado esto, se dio apertura a la audiencia de instrucción y juzgamiento, notificando la decisión por estrados. De acuerdo con lo previsto en el artículo 182 del CEPACA, se lleva a cabo la audiencia de alegaciones y juzgamiento, con el trámite siguiente de la audiencia de pruebas adelantada el día 28 de abril correspondiente. A. Se da paso a los alegatos de conclusión. Empieza la parte accionante. Esgrime que con su obra SAS, en cumplimiento del contrato aportado a este despacho como parte de las pruebas documentales, procedió de manera leal y con base en la buena fe de las estipulaciones por ellos aceptadas a negociar un otro sí de carácter verbal. Indica que dicho acuerdo se derivó con fecha de 12 de mayo del 2014. Se firmó entre el municipio de Cali con sus obras, el cual tuvo por objeto la ampliación de la vía Cali-Jamundí. Continúa la parte diciendo que el municipio de Cali solicitó la ejecución de la obra por medio de un otro sí verbal y que en el momento de realizar el cobro de la misma, esta se ha propuesto a negar la existencia del mismo con el propósito de desconocer la obligación por ello generada, apoyándose en la falta de formalidad
de dicha obligación para evadir el pago de la misma, situación que, a su juicio, vulnera claramente el principio de buena fe contractual establecido en el Código Civil en el artículo 1603 y en el artículo 871 del Código de Comercio. Considera entonces la parte que las pruebas aportadas demuestran la existencia de un acuerdo entre el municipio de Cali y su apoderado y que en consecuencia pide que se declare la existencia del otro sí verbal y que se estimen favorablemente sus pretensiones a la luz del derecho vigente. Ahora bien, la parte accionada. Entonces se pronuncia el municipio de Cali, el cual manifiesta que se niega a todas y cada una de las pretensiones, declaraciones y condenas formuladas por la parte demandante. Su fundamento es que carecen de suficientes motivaciones jurídicas y fácticas para el logro de una sentencia favorable. Añadió que esto debe ser, esto se da gracias a que el municipio de Cali actúa de acuerdo a la normatividad aplicable, pues las resoluciones demandadas se expidieron con el lleno de los requisitos constitucionales y legales que debe contener un acto administrativo, sin que éste evidencie causal de nulidad, gozando de presunción de legalidad que no ha sido desvirtuada. Adicionalmente, existen actas que dan fe de las obras realizadas y que no debe ninguna instancia, por lo que pues, se solicita que el juez de la República tenga esto en cuenta y bajo el imperio de la ley y de la jurisprudencia desestime las pretensiones. Finaliza la parte afirmando que no se celebró en ningún momento un otro sí. De ahí se sigue que no es posible reconocer una prestación basada en un contrato que no existe. La Procuraduría solicita que se nieguen las retenciones, pues no hay razón de derecho para solucionar favorablemente el caso. Posterior a los alegatos, procede el despacho de dictar sentencia. Se realiza un análisis de cada una de las excepciones propuestas por la parte accionada para posteriormente entrar a revisar el caso en concreto. Entonces se dice que la falta de documento escrito para dar solemnidad a la modificación en el objeto del contrato y de la interpretación restrictiva que se impone hacer a la primera cláusula del contrato, la entidad no estaba legalmente habilitada para modificar el contrato de forma oral, según lo establecido en la Ley 80 del 93. La doctrina y la jurisprudencia han concebido que, a partir de los principios aplicables a la contratación, tales cláusulas no pueden pactarse, salvo estipulación legal en contrario, puesto que con ellas se pueden vulnerar postulados constitucionales como la transparencia y el derecho de todos los ciudadanos a poder contratar en condiciones de igualdad con el Estado. En efecto, el artículo 41 de la Ley 80 del 93 dispone que los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y este se eleve a escrito. Al margen de las críticas que desde el punto de vista de la estimada jurídica pueda realizarse a la norma, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado al respecto que la solemnidad se justifica por razones de seguridad que informan el tráfico jurídico de las relaciones con el Estado. Finalmente, se considera que en este despacho no existen suficientes pruebas para acreditar que el municipio de Cali ordenó a la constructora realizar un alargamiento del contrato en tiempo y obra. El celebrar contratos estatales de manera verbal va en contra de principios generales de libre concurrencia, igualdad, imparcialidad, prevalencia, etc. Por tanto, se concluye que no es posible conceder las pretensiones presentadas. El despacho resuelve, primero, denegar la pretensión referente a la nulidad de todas sus resoluciones. Y segundo, denegar las pretensiones económicas de la demandada toda vez que no es procedente reconocer el otro sí verbal, como se dijo en la parte emotiva. En cuanto al recurso de apelación contra la sentencia, este fue presentado por la parte demandante con su obra SAS dentro de los 10 días siguientes a la emisión del fallo. Dicho recurso se basa en que hubo una falta de valoración del juez respecto a los hechos y hay una clara violación de los principios que aquí se muestran. Lo que quiere decir el juez en pocas palabras es que el juez debió discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho sobre el derecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen, ya que, como en las pruebas que fueron apuntadas, se da de que claramente hubo cierto acuerdo entre las partes de celebrar otro contrato y así ejecutar pues la obra de la ciclorruta, ya como consta en las fotografías, en las declaraciones y en todas las pruebas que fueron pues presentadas dentro del proceso. Así que se solicita que se vuelva a revisar pues la valoración de estos hechos y se concedan todas las pretensiones que fueron denegadas. Según la decisión que tomé y el recurso de apelación impuesto, no fue necesario realizar la audiencia que indica el artículo 192 del CEPACA, ya que cuando se apela a una providencia hay dos posibles escenarios. Uno, que la administración haya sido condenada y dos, que la administración haya ganado. Pero lo más importante es si hubo plata de por medio y si se condena a pagar ese dinero y una de las partes apela, hay que hacer
una audiencia conciliatoria antes de llegar a la segunda instancia. Es esa la audiencia del 192, que es más que todo una audiencia de conciliación, como ya lo hemos dicho, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. En mi caso, el juez resuelve negando todas las pretensiones de la parte demandante. Por lo tanto, no se da lugar a una condena económica en contra de la administración. En ese orden de ideas, es por eso que este artículo y esta audiencia no se lleva a cabo.